Me disculpo por el malentendido. Aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Me senté en nuestra vieja mesa de comedor de roble, observando cómo el vapor se elevaba de mi taza de café. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando un cálido resplandor sobre la superficie de madera desgastada. Debería haber sido un comienzo pacífico del día, pero la tensión en la habitación era sofocante. Mi esposo Eric no dejaba de caminar de un lado a otro sobre las crujientes tablas del suelo, su irritación palpable en cada paso pesado. La discusión de la noche anterior aún pendía densa en el aire, como una espesa niebla que se negaba a disiparse. La hermana de Eric, Marie, había pedido ayuda financiera una vez más. No era la primera vez, y sabía que no sería la última. Había pedido mi tarjeta de crédito para cubrir sus supuestas emergencias, que normalmente resultaban ser juergas de compras o compras impulsivas. Cuando me negué firmemente, desencadenó una reacción en cadena que culminó en la furia de Eric. Tomé un sorbo de mi café. El sabor amargo coincidía con la atmósfera de la habitación. El caminar de Eric me ponía ansiosa, pero traté de mantener una apariencia calmada. Podía sentir sus ojos perforándome en silencio, exigiendo que cambiara de opinión, pero no podía, no lo haría. Esto había durado demasiado. Eric, dije suavemente, rompiendo el tenso silencio, tenemos que hablar de esto racionalmente. No podemos seguir permitiendo los hábitos de gasto irresponsable de Marie. No es justo para nosotros y no la está ayudando a largo plazo. Dejó de caminar y se volvió hacia mí, su rostro enrojecido de ira. No es justo, no la está ayudando, Lena. Es mi hermana, tenemos que ayudar a la familia cuando están en necesidad. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Me estremecí ante sus palabras, pero mantuve mi posición. No es egoísta establecer límites, Eric. La hemos ayudado innumerables veces antes y nada ha cambiado. Ella necesita aprender a manejar sus propias finanzas. Las fosas nasales de Eric se dilataron, y pude ver la vena en su frente palpitando. No entiendes, nunca has tenido hermanos. No sabes lo que es tener esa responsabilidad. Sus palabras dolieron, pero superé el dolor. Puede que no tenga hermanos, pero entiendo la responsabilidad, y ahora nuestra responsabilidad es nuestra estabilidad financiera. No podemos seguir agotando nuestros recursos para sacar a Marie de sus crisis autoimpuestas. Por un momento Eric pareció desinflarse ligeramente. Pensé que tal vez, solo tal vez, mis palabras habían calado, pero entonces sus ojos se endurecieron y supe que estaba equivocada. «Vas a darle tu tarjeta de crédito a Marie», dijo con voz baja y amenazante. «Ella vendrá aquí más tarde hoy, y la vas a entregar con una sonrisa en tu rostro. ¿Entiendes?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante su tono, pero me negué a retroceder. «No, Eric, no lo haré. Tenemos que ayudar a Marie de otras maneras, maneras que realmente le beneficien a largo plazo. Tal vez podríamos ayudarla a crear un presupuesto o encontrar un asesor financiero». No llegué a terminar mi frase. Sin previo aviso, Eric se lanzó por su taza de café en el mostrador y la lanzó hacia mi rostro. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía el líquido oscuro trazar un arco en el aire. En un segundo, el café hirviendo salpicó mi mejilla, cuello y blusa. El dolor atravesó mi piel mientras jadeaba de sorpresa. La taza se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos que se esparcieron por el linóleo. Instintivamente, llevé mis manos a la cara, sintiendo el calor que irradiaba de mi piel. Eric rugió, su voz resonando en las paredes de la cocina. «Vas a pagar por esto. Marie vendrá aquí más tarde, y mejor le das tu maldita tarjeta de crédito o lárgate de aquí». Sus palabras fueron como veneno, quemando más que el café caliente. Lo miré con incredulidad, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. El hombre con el que me había casado, el hombre al que una vez amé con todo mi corazón, ahora me había mostrado hasta dónde llegaba su sentido de derecho y crueldad. Temblando, me limpié la cara con una toalla de cocina. El escozor del café no se comparaba con el dolor en mi corazón. Observé cómo Eric salía furioso de la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que las fotos enmarcadas en la pared temblaron.
Por unos momentos, me quedé inmóvil, mirando el desorden esparcido sobre la mesa y el suelo. El café goteaba lentamente del borde de la mesa, formando un pequeño charco en el suelo. Los fragmentos del mug roto brillaban a la luz de la mañana. Era como si la cerámica rota representara los pedazos rotos de nuestro matrimonio. Mientras el shock inicial comenzaba a desvanecerse, una realización comenzó a formarse dentro de mí. Esta casa, una vez nuestro santuario compartido, ya no era mi hogar. Se había convertido en un campo de batalla emocional, un lugar donde ya no me sentía segura ni respetada. Las paredes que una vez guardaron nuestros sueños y aspiraciones ahora parecían cerrarse sobre mí, sofocándome con el peso de la ira de Eric y las demandas de Marie. Me levanté temblorosamente, mi blusa de café adhiriéndose incómodamente a mi piel mientras miraba alrededor de la cocina. Los recuerdos inundaron mi mente, Eric y yo pintando las paredes juntos, riendo mientras nos manchábamos más de pintura que las paredes, nuestra primera cena de acción de gracias en esta casa, cuando quemamos el pavó pero aún así tuvimos un maravilloso momento, las innumerables mañanas que compartimos café en esta mesa misma, hablando de nuestros sueños para el futuro. Pero esos recuerdos ahora se sentían contaminados, ensombrecidos por la fealdad del presente. La risa había sido reemplazada por gritos, el calor por fría indiferencia y el amor por ¿control? ¿Manipulación? Ya ni siquiera estaba segura. Me dirigí al baño, haciendo una mueca mientras examinaba mi reflejo en el espejo. Mi mejilla estaba roja e irritada por el café caliente, y ya podía ver el comienzo de un moretón formándose. Mientras limpiaba mi rostro con suavidad, no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cuándo se había convertido el amor de Eric por su hermana en esta obsesión tóxica? ¿Cuándo me había convertido en el enemigo en mi propio matrimonio? Al aplicar un paño frío en mi mejilla, escuché las palabras de Eric resonando en mi cabeza. «Lárgate de aquí». Quizás eso era exactamente lo que necesitaba hacer por mi propia supervivencia. La idea me asustaba y me emocionaba a la vez. ¿Podría realmente irme? ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Pero al mirar mi reflejo una vez más, viendo el dolor y el miedo en mis propios ojos, supe que no tenía otra opción. No podía quedarme aquí, no podía seguir viviendo así. Eric había cruzado una línea imperdonable, y yo debía trazar mi propia línea en la arena. Con manos temblorosas, alcancé mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien, necesitaba ayuda para planificar mis próximos pasos. Pero al revisar mis contactos, me di cuenta de lo aislada que me había vuelto. La mayoría de mis amigos se habían distanciado a lo largo de los años, alejados por el comportamiento controlador de Eric o por mis constantes excusas para no encontrarnos. Hice una pausa en el nombre de Clara, mi mejor amiga de la universidad, la que siempre había estado ahí para mí incluso cuando la apartaba. Dudé por un momento, la culpa me invadía al recordar todas las veces que había ignorado sus preocupaciones sobre Eric, pero superé la culpa y presioné el botón de llamada. Mientras el teléfono sonaba, respiré hondo, preparándome para lo que vendría. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. No sería el saco de boxeo de Eric, literal o figurativamente, nunca más. Era hora de recuperar mi vida, mi independencia y mi autoestima. El teléfono seguía sonando, y con cada segundo que pasaba, mi determinación se fortalecía. Fuera lo que sucediera a continuación, lo enfrentaría en mis propios términos. No más comprometer mis valores, no más sacrificar mi bienestar por las exigencias de otra persona. Mientras esperaba a que Clara respondiera, me hice una promesa silenciosa a mí misma. Esta sería la última vez que Eric me haría daño. Desde este momento en adelante, me elegiría a mí misma. Después de terminar la llamada con Clara, pasé la siguiente hora sentada en un silencio aturdido, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras repasaba los eventos de la mañana una y otra vez en mi mente. El tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo parecía anormalmente fuerte, marcando cada momento de mi realidad destrozada. Miré a mi alrededor en la sala de estar, observando todos los recuerdos compartidos que nos rodeaban. Las fotos en las paredes documentaban nuestra relación, desde nuestro primer viaje juntos a Myrtle Beach hasta nuestro día de boda en la costa de Maine.
Los muebles que habíamos elegido juntos en esa pequeña tienda de antigüedades en Charleston ahora parecían testigos silenciosos de la lenta decadencia de nuestro matrimonio. ¿Cómo habíamos pasado de ser esa pareja feliz y enamorada a esto? Mis ojos se posaron en la mesa de café, donde había una foto enmarcada de Eric y yo en nuestra luna de miel. La alcancé y la levanté, pasando los dedos sobre el vidrio. Estábamos en una góndola en Venecia, ambos riendo mientras Eric intentaba tomarse un selfie y el gondolero ponía los ojos en blanco detrás de nosotros. Recordé lo despreocupados y llenos de esperanza que estábamos, lo segura que estaba de que nuestro amor podía vencer cualquier cosa. Una gota de agua cayó sobre el cristal, y me di cuenta de que estaba llorando. Colocé la foto boca abajo en la mesa, incapaz de mirarla más. Esta casa, una vez nuestro santuario, ahora se sentía como una prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cada rincón contenía un recuerdo que ahora se sentía contaminado. Levanté la mano hasta mi mejilla, aún sintiendo el escozor del café en mi piel. El dolor era un recordatorio constante de cuán lejos habíamos caído, de la línea que Eric había cruzado. Esta fue la gota que colmó el vaso, no había vuelta atrás después de esto. Con ese pensamiento, una extraña calma se apoderó de mí. La decisión con la que había estado luchando de repente se volvió cristalina. Tenía que irme, no solo por ahora sino para siempre. Una vez que tomé mi decisión, me puse en acción. Me dirigí al dormitorio, mi dormitorio, y abrí el armario. Agarré la primera maleta que encontré, una vieja Samsonite azul que compramos para nuestra luna de miel. Al sacarla, una cascada de cajas de zapatos cayó del estante superior, esparciendo su contenido por el suelo. Me arrodillé para limpiar el desorden y una pequeña caja de terciopelo captó mi atención. Con manos temblorosas, la abrí y encontré los aretes de perlas que Eric me había dado para nuestro primer aniversario. Recordé lo orgulloso que se había sentido, como había ahorrado durante meses para comprarlos. Por un momento estuve tentada a dejarlos atrás, pero luego pensé, no, estos son míos, él no se queda con ninguna parte de mí más. Lancé los aretes a la maleta, y comencé a meter toda la ropa y los enseres que pude. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Era como si se hubiera levantado una niebla, y finalmente pudiera ver el camino por delante. Me moví por la casa con propósito, recogiendo las cosas que no podía soportar dejar atrás. Mi laptop, donde guardaba toda mi escritura, el viejo edredón que mi abuela hizo para mí cuando me fui a la universidad, la pequeña caja de cartas de mis padres que habían fallecido hacía años. Cada artículo que empaqué se sentía como una declaración de libertad, una recuperación de las partes de mí misma que había permitido que Eric eclipsara. En la cocina, dudé antes de abrir el gabinete sobre el refrigerador. Oculto detrás de una pila de libros de cocina raramente usados, estaba una pequeña caja fuerte. La bajé y entré la combinación, el cumpleaños de mi madre. Dentro estaba el dinero de emergencia que había estado guardando durante años. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. Mientras metía el dinero en mi bolso, capté mi reflejo en la puerta del microondas. La mujer que me devolvía la mirada parecía tanto familiar como extraña. Sus ojos estaban bordeados de rojo por el llanto, y un moretón se estaba formando en su mejilla, pero había una determinación en su mirada que no había visto en años. Pensé en todas las veces que había hecho excusas por el comportamiento de Eric. Está estresado por el trabajo, me decía a mí misma, se calmará una vez que las cosas se arreglen con su familia. Había creído que si lo amaba lo suficiente, si lo apoyaba lo suficiente, volvería a ser el hombre del que me enamoré, pero ahora me daba cuenta de que ese hombre podría nunca haber existido. El Eric que amaba era una construcción de mis propias esperanzas y sueños, no la realidad que ahora tenía frente a mí. Me dirigí al estudio, recogiendo documentos importantes, mi acta de nacimiento, mi tarjeta de seguridad social, estados de cuenta. Mientras revisaba el archivador, encontré nuestro certificado de matrimonio. Por un momento, lo miré, recordando el día que nos paramos ante nuestros amigos y familia prometiendo amarnos y cuidarnos el uno al otro. Qué vacías parecían ahora esas promesas. Por impulso, tomé un bolígrafo y tracé una gruesa línea negra sobre nuestros nombres.
No era legalmente vinculante, pero se sentía catártico. Este matrimonio estaba terminado y estaba recuperando mi identidad. Al colocar los últimos artículos en mi coche, miré hacia atrás a la casa. Habíamos pasado 6 años allí, construyendo lo que pensé que era una vida juntos. Ahora, todo lo que quedaba era amargura y traición. Le había dado tanto de mí misma a Eric, comprometiendo mis sueños, mis amistades, incluso mi sentido de sí misma, pero ya no más. Pensé en dejar una nota explicando por qué me iba, pero, ¿qué había que decir que Eric no supiera ya? Él había hecho su elección cuando lanzó esa taza de café hacia mí, ahora yo estaba haciendo la mía. Mi pecho se sentía pesado mientras me deslizaba en el asiento del conductor, pero también había un atisbo de esperanza. No estaba simplemente huyendo, estaba eligiendo a mí misma por primera vez en años. El camino por delante era incierto, pero era mío para navegar. Al girar la llave en el encendido, escuché la voz de Eric en mi cabeza: Marie viene más tarde aquí. La audacia de todo eso me golpeó de nuevo, en el mundo de Eric. Mis sacrificios eran simplemente esperados, mi comodidad, mi seguridad y ahora, mi independencia financiera no importaban para él. Bueno, le esperaba una sorpresa cuando Marie llegara a una casa vacía. Conducir lejos de la casa se sentía surrealista, como si estuviera dejando atrás otra vida por completo. Las calles familiares del vecindario pasaban borrosas junto a mí, pero no estaba segura de a dónde iba. Lo único que sabía era que no podía regresar. Me encontré conduciendo sin rumbo fijo, mi mente llena de preguntas. ¿Dónde me quedaría? ¿Qué haría para trabajar? ¿Cómo empezaría de nuevo a los 35? La incertidumbre era aterradora, pero no tan aterradora como la idea de volver a esa casa, a la ira de Eric y las demandas de Marie. Después de aproximadamente 1 hora de conducción, me di cuenta de que necesitaba un plan. Me detuve en el estacionamiento de un pequeño diner, el tipo de lugar que Eric habría mirado con desprecio. Dentro, el olor a café y tocino llenaba el aire y, por primera vez ese día, sentí que mi estómago rugía. Me deslicé en un booth y pedí un café, luego saqué mi teléfono. Desplacé por mis contactos buscando a alguien en quien pudiera confiar. El nombre de Clara saltó a la vista nuevamente. No habíamos hablado mucho en el último año, pero recordaba cómo siempre había estado ahí para mí, incluso cuando la apartaba. Mi dedo flotó sobre su nombre mientras las dudas se colaban. ¿Y si no quería saber de mí? ¿Y si me decía que estaba exagerando? Pero entonces pensé en la cara de Eric, distorsionada por la rabia, en la taza de café volando hacia mí, y supe que tenía que intentarlo. Presioné el botón de llamada, y contuve la respiración mientras sonaba. Al tercer tono, la voz familiar de Clara llegó. «Lena, ¿está todo bien?» Al sonido de su voz, tan llena de preocupación incluso después de todo este tiempo, me derrumbé. A través de mis lágrimas, le conté todo: la pelea con Eric, la taza de café, mi huida apresurada. Clara escuchó sin interrumpir, solo emitiendo sonidos suaves de simpatía e indignación. Cuando terminé, hubo un momento de silencio, luego Clara dijo: «Oh, Lena, lo siento tanto que hayas pasado por esto, pero estoy tan orgullosa de ti por irte. Hiciste lo correcto». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma golpeada. Durante tanto tiempo había dudado de mis propias percepciones, de mis propios sentimientos. Tener a alguien que validara mi experiencia, que me dijera que había hecho lo correcto, fue más poderoso de lo que podría haber imaginado. Mientras hablábamos, comenzó a formarse un plan. Clara conocía a una abogada que se especializaba en ayudar a mujeres a escapar de situaciones abusivas. Se ofreció a organizar una reunión para el día siguiente. Mientras tanto, insistió en que me quedara con ella. «Pero, ¿qué pasa con tu familia?», pregunté, sabiendo que tenía 2 hijos pequeños. «No quiero imponer». «No seas ridícula», dijo Clara con firmeza. «Tú también eres familia. Tenemos una habitación de invitados, y los niños estarán encantados de ver a su tía Lena». Para cuando terminamos la llamada, tenía más que solo un hombro para llorar, tenía una línea de vida. Al colgar, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. No estaba sola en esto, tenía apoyo y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza.
Terminé mi café, dejé una generosa propina a la camarera, y me dirigí de vuelta a mi coche. Al ingresar la dirección de Clara en mi GPS, sentí una mezcla de emociones, miedo, tristeza, pero también una creciente sensación de emoción. Esto no era el final de mi historia, era un nuevo comienzo. Al llegar a la casa de Clara, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La modesta casa de 2 pisos con su césped bien cortado y macizos de flores alegres, era tan diferente de la fría casa moderna que había compartido con Eric. Por un momento, me quedé en el coche, reuniendo valor. ¿Y si Clara había cambiado de opinión? ¿Y si su esposo Tom no me quería allí? Pero antes de que pudiera seguir espiralando, la puerta principal se abrió de golpe, y Clara salió corriendo. Se veía exactamente como la recordaba, con su cabello rizado rojo volando por todas partes, y ojos verdes llenos de calidez. Sin dudarlo, me abrazó con fuerza. «Oh, Lena», murmuró, su voz espesa por la emoción, «me alegra tanto que estés aquí». Mientras nos abrazábamos, sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo el miedo, la ira y la tristeza que había estado conteniendo salieron a flote. Lloré en el hombro de Clara, liberando años de emociones reprimidas. Clara solo me sostuvo, frotando círculos tranquilizadores en mi espalda. «Está bien», susurró. «Ahora estás a salvo. Te tenemos». Cuando finalmente me aparté, limpiando mis ojos, vi a Tom parado en la puerta. Me dio una sonrisa gentil y un asentimiento. «Bienvenida, Lena», dijo simplemente. «Entra, he preparado café». La casa estaba cálida e invitadora, llena del caos controlado que viene con tener niños pequeños. Juguetes estaban esparcidos por el suelo de la sala de estar, y obras de arte coloridas adornaban las paredes. Era tan diferente de la perfección estéril que Eric siempre había insistido en mantener. Mientras nos instalábamos en la cocina con tazas humeantes de café, los hijos de Clara, Emma y Jack, espiaron por la esquina. Emma, que tenía 7 años, me recordaba de visitas anteriores y corrió hacia mí para darme un abrazo. Jack, de 4 años, era tímido y se escondía detrás de su hermana. «Tía Lena», exclamó Emma, «¿vas a quedarte con nosotros? ¿Podemos tener una pijamada en la habitación de invitados?» Me reí, sorprendida de lo bien que se sentía. «No esta noche, cariño, pero tal vez en otra ocasión, ¿de acuerdo?» Mientras Tom llevaba a los niños para darnos algo de privacidad, me volví hacia Clara. «Gracias», dije, mi voz quebrándose. «No sé qué habría hecho sin ti». Clara extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. «Para eso están los amigos. Ahora, veamos cuáles son nuestros próximos pasos». Durante las siguientes horas, Clara y yo hablamos de todo. Escuchó sin juzgar mientras compartía más detalles sobre mi relación con Eric, cómo las cosas se habían deteriorado a lo largo de los años, y cómo me había perdido en el proceso. «Me siento tan estúpida», confesé, mirando fijamente mi taza de café. «Debería haber dejado esto hace años. ¿Cómo dejé que llegara a esto?» Clara negó con la cabeza firmemente. «No, Lena, no eres estúpida. Los abusadores son maestros de la manipulación, te rompen tan lentamente que ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo. Lo importante es que te has ido ahora». Mientras hablábamos, Clara me ayudó a empezar a formar un plan. Ya había organizado una cita con su amiga abogada, Sara, para la mañana siguiente. «Sara se especializa en casos como el tuyo», explicó Clara. «Te ayudará a navegar el lado legal de las cosas y asegurará que estés protegida». La idea del divorcio era aterradora, pero también liberadora. Durante tanto tiempo había estado atrapada en un ciclo de esperanza y decepción, siempre creyendo que las cosas mejorarían. Ahora, finalmente estaba lista para romper ese ciclo. «¿Qué pasa con el trabajo?», pregunté, recordando de repente el empleo que había dejado atrás. Había estado trabajando como bibliotecaria a tiempo parcial, un trabajo que Eric había considerado adecuado para mí después de que abandonara mis sueños de ser escritora. Los ojos de Clara se iluminaron. «De hecho, podría tener una idea sobre eso. ¿Recuerdas a mi prima Megan? Ella maneja esa pequeña librería en el centro, El Rincón Agradable. Mencionó el otro día que necesita ayuda».
No es mucho, pero podría ser un comienzo. La idea de trabajar en una librería, rodeada de historias y el olor a papel y tinta, hizo que mi corazón saltara. Era muy diferente del mundo corporativo que Eric siempre había empujado hacia mí, pero se sentía correcto. A medida que avanzaba la noche comenzamos a hacer listas, cosas que tenía que hacer, personas con las que necesitaba contactar, artículos que necesitaba comprar. Era abrumador, pero tener un plan me hacía sentir más en control de lo que había estado en años. «Oh, Clara», exclamó de repente. «Casi lo olvido. Tengo algo para ti». Desapareció en otra habitación, y regresó con una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un nuevo teléfono celular. «Lo compré esta tarde», explicó. «Es un teléfono de prepago, así que Eric no puede rastrearlo ni acceder a los registros. Deberías usarlo a partir de ahora, solo para estar segura». Miré el teléfono, sintiendo un nudo en la garganta. Era algo pequeño, pero representaba otro paso hacia la libertad. «Gracias», susurré, incapaz de encontrar palabras para expresar mi gratitud. Cuando terminamos la sesión de planificación, Clara insistió en que tomara la habitación de invitados para la noche. «Necesitas un lugar seguro para descansar», dijo con firmeza. «Podemos ir a tu hotel mañana para recoger tus cosas». Esa noche, mientras yacía en la cama desconocida, escuchando los sonidos tranquilos de un hogar familiar feliz, me encontré pensando en Eric. Para ahora, él habría notado que me había ido. ¿Estaría preocupado? ¿Enojado? ¿Le importaría siquiera? Pensé en Marie llegando a la casa de Eric, esperando conseguir mi tarjeta de crédito. La idea de su sorpresa y confusión me dio un pequeño y culpable placer, pero luego recordé la rabia de Eric, la taza de café volando, y mi resolución se endureció. Mientras me quedaba dormida, me encontré pensando en el futuro por primera vez en años. ¿Cómo quería que fuera mi vida? ¿Quién quería ser ahora que no estaba definida por mi papel como la esposa de Eric? A la mañana siguiente, me desperté temprano, sintiéndome más descansada de lo que había estado en meses. El olor a café y tocino subía desde la cocina, y podía escuchar el alegre caos de la familia de Clara comenzando su día. Por un momento, me quedé allí disfrutando de la paz, luego me levanté, lista para enfrentar el día y cualquier desafío que pudiera traer. Después de una ducha rápida, me uní a Clara y su familia para el desayuno. Los niños charlaban emocionados sobre sus planes para el día, mientras Tom les preguntaba sobre su tarea entre mordiscos de tostada. Era una escena de felicidad tan simple y genuina que sentí una punzada en el pecho. Así es como debería ser una familia. Mientras Clara y yo nos preparábamos para salir hacia mi reunión con Sara, la abogada, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Eric no me dejaría ir sin luchar, y aún había tantos desconocidos, pero al mirar a Clara, quien lo había dejado todo para ayudarme, me di cuenta de algo importante. No estaba sola en esto. Tenía amigos, apoyo y, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Antes de salir, saqué mi nuevo teléfono y después de dudar un momento, escribí un mensaje para Eric. «Estoy a salvo. No volveré. Por favor, no intentes contactarme. Mi abogada se pondrá en contacto contigo». Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar mientras las dudas se colaban. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería darle una última oportunidad? Pero entonces recordé la mirada en los ojos de Eric cuando lanzó esa taza, los años de manipulación y control, y supe que esto no se trataba solo de dejar una mala situación, se trataba de recuperar mi vida, mi identidad, mi futuro. Presioné enviar. Mientras Clara y yo salíamos hacia su coche, sentí como si se hubiera levantado un peso de mis hombros. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años, era mío para elegir. Fuera lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Me subí al asiento del pasajero, lista para dar el siguiente paso en mi viaje. Cuando Clara arrancó el coche, me miró con una sonrisa. ¿Lista?, preguntó. Respiré hondo y asentí. ¿Lista? Y con eso, salimos del camino de entrada, y nos dirigimos hacia mi nuevo futuro. La oficina de leyes de Sarah Thatcher no era como esperaba.
En lugar del entorno intimidante y estéril que había imaginado, era cálido e invitador. Plantas en macetas salpicaban las esquinas y las paredes estaban adornadas con pinturas abstractas coloridas. Mientras Clara y yo esperábamos en el área de recepción, me encontré estudiando una pieza particularmente vibrante, intentando descifrar su significado. Lena, una voz me sacó de mis pensamientos. Miré hacia arriba para ver a una mujer de unos 40 y tantos años, con ojos amables y una actitud sin tonterías. Soy Sara. Por favor, pasen. Al instalarnos en su oficina, los ojos de Sara se fijaron en el moretón desvaneciéndose en mi mejilla, su expresión se suavizó. Clara me puso al tanto de lo básico, dijo gentilmente, pero me gustaría escucharlo todo de ti, si está bien. Durante la siguiente hora, vertí mi historia. Sara escuchó atentamente, ocasionalmente pidiendo aclaraciones o tomando notas. Cuando terminé, se recostó en su silla, su rostro una mezcla de simpatía y determinación. Lena, dijo, su voz firme pero amable, lo que te pasó no está bien. Es abuso, simple y llanamente. Pero has dado el primer y más difícil paso al irte. Ahora, hablemos de cómo vamos a protegerte y tu futuro. Durante las siguientes horas, Sara delineó un plan. Presentaríamos una solicitud de divorcio de inmediato, citando diferencias irreconciliables y el comportamiento abusivo de Eric. Explicó el proceso para obtener una orden de restricción, y cómo potencialmente podríamos asegurar una pensión alimenticia temporal para ayudarme a volver a empezar. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, pensando en el hogar que Eric y yo habíamos compartido durante 6 años. Los ojos de Sara brillaron. De hecho, tengo una idea sobre eso. Dado el comportamiento de Eric, podríamos lograr que tengas el uso exclusivo de la casa temporalmente. Podría darte algo de ventaja en los procedimientos de divorcio. La idea de regresar a esa casa me revolvía el estómago, pero entendía el valor estratégico. Aún así, había algo más que me preocupaba. La hermana de Eric, Marie, dije con hesitación, ha sido una gran parte de nuestros problemas. Eric dijo que vendría a la casa para conseguir mi tarjeta de crédito. Sara asintió pensativamente. Tenemos que abordar eso también. El abuso financiero es un problema serio. Nos aseguraremos de proteger tus activos y crédito. Al concluir la reunión, sentí una mezcla de emociones, miedo e incertidumbre, pero también un creciente sentido de empoderamiento. Sara me había dado un mapa, una manera de avanzar que no podía ver antes. Recuerda, dijo Sara mientras nos levantábamos para irnos, eres más fuerte de lo que crees. No será fácil, pero puedes hacerlo y no tienes que hacerlo sola. De vuelta en casa de Clara, nos sentamos en la mesa de la cocina revisando todo lo que Sara había dicho. Clara estaba ocupada haciendo una lista de cosas que necesitábamos hacer, sus habilidades organizativas de maestra resultando muy útiles. De acuerdo, dijo, golpeando su bolígrafo contra el papel, tenemos que reunir todos tus documentos importantes, cambiar tus contraseñas y empezar a documentar todo. Oh, y probablemente deberíamos pensar en conseguirte algo de ropa nueva y artículos esenciales. Asentí, sintiéndome abrumada pero agradecida por su ayuda. Clara, dije suavemente, no sé cómo te pagaré por todo esto. Ella extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. No tienes que hacerlo. Para eso están los amigos. Además, añadió con una sonrisa, siempre supe que Eric era un idiota. Era hora de que alguien lo bajara un poco. Pasamos el resto de la tarde haciendo llamadas y enviando correos electrónicos. Cancelé mis tarjetas de crédito conjuntas, cambié las contraseñas de todas mis cuentas en línea e incluso configuré una nueva dirección de correo electrónico. Con cada paso, sentía como si estuviera recuperando una parte de mí misma. Cuando se acercaba la noche, el teléfono de Clara zumbó. Ella lo miró, y luego me miró con una mezcla de emoción y aprensión. Es Megan, dijo, sobre el trabajo en la librería. Quiere saber si puedes venir para una entrevista mañana. Mi corazón se aceleró. La idea de trabajar en una librería siempre había sido un sueño mío, uno que Eric había desestimado como poco práctico. Ahora, aquí estaba una oportunidad para convertirlo en realidad.
Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Dile que sí. Esa noche, mientras yacía en la cama de invitados, mi mente era un torbellino de pensamientos. Pensé en Eric, preguntándome si estaba preocupado por mí o solo enojado. Pensé en Marie, imaginando su sorpresa al llegar a una casa vacía. Parte de mí se sentía culpable, pero una parte mayor se sentía libre. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con una energía nerviosa palpitando a través de mí. Clara me ayudó a elegir un atuendo para la entrevista, una combinación de blusa y falda que me hacía sentir tanto profesional como auténtica. La librería El Rincón Agradable era todo lo que había imaginado y más. Estanterías llenas de libros se extendían desde el suelo hasta el techo, el aire lleno con el reconfortante olor a papel y tinta. Megan, la prima de Clara, era una mujer burbujeante con un corte pixie y una risa contagiosa. Entonces, dijo después de que charlamos un rato sobre libros y mi experiencia, Clara me dice que estás pasando por un momento difícil. Dudé, insegura de cuánto compartir, pero los ojos amables y la expresión abierta de Megan me hicieron sentir segura. Estoy dejando a mi esposo, dije, las palabras aún sintiéndose extrañas en mi lengua. Necesito un nuevo comienzo. Megan asintió, su expresión seria. Bueno, no puedo ofrecerte mucho en términos de salario, al menos no al principio, pero lo que puedo ofrecer es un lugar seguro para trabajar, horarios flexibles y la oportunidad de estar rodeada de libros todo el día. ¿Cómo suena eso? Sonaba a cielo. ¿Cuándo puedo empezar? Pregunté, incapaz de ocultar el entusiasmo en mi voz. Megan rió. ¿Qué te parece el próximo lunes? Eso te dará algo de tiempo para organizar las cosas. Al salir de la librería, aferrando mi nuevo manual de empleado, sentí un impulso de esperanza. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí misma, trazando mi propio curso. Pero mi nuevo optimismo no duró mucho. Al regresar a casa de Clara, la encontré paseándose por la cocina, su rostro tenso por la preocupación. ¿Qué pasa? Pregunté, mi corazón hundiéndose. Clara dudó, luego me entregó su teléfono. En la pantalla había una serie de mensajes de texto de Eric. Mi sangre se heló al leerlos. ¿Dónde está ella? Exigía el primero. Sé que la estás escondiendo. Los mensajes se volvían cada vez más agresivos, culminando en una amenaza final. Si no vuelve a casa esta noche, vendré por ella yo mismo. Sentí que la habitación daba vueltas, mis rodillas amenazando con ceder. Clara me estabilizó, guiándome hacia una silla. Está bien, dijo con firmeza. No sabe que estás aquí. No lo dejaremos acercarse a ti. Pero yo conocía a Eric. Una vez que se proponía algo, no se detenía. La idea de que apareciera aquí, poniendo en peligro a Clara y a su familia, me enfermaba. Necesito irme, dije, mi voz temblando. No puedo ponerte en peligro. Clara negó vehementemente con la cabeza. De ninguna manera. Estamos en esto juntas. Además, añadió con un brillo de determinación en sus ojos, tengo una idea. Rápidamente marcó un número en su teléfono. Sara, soy Clara. Necesitamos tu ayuda. ¿Con qué rapidez puedes conseguir esa orden de restricción? Mientras Clara hablaba con Sara, explicando la situación, me senté en la mesa de la cocina, mi mente acelerada. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos días, dejando a Eric, reconectando con Clara, la reunión con Sara, el trabajo en la librería. Había llegado tan lejos, no podía dejar que Eric me arrastrara de vuelta ahora. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, tal vez incluso un poco cruel, pero al pensar en las amenazas de Eric, en todos los años de control y manipulación, supe que era necesario. Cuando Clara colgó el teléfono, tomé un respiro profundo. Tengo una idea, dije, pero voy a necesitar tu ayuda. Mientras delineaba mi plan, vi los ojos de Clara ensancharse, y luego una sonrisa lenta extenderse por su rostro. Oh, Lena, dijo con una nota de admiración en su voz, siempre supe que tenías esto en ti. Durante el resto del día, trabajamos en poner en acción nuestro plan. Hicimos llamadas,
enviamos correos electrónicos y nos preparamos para lo que vendría. Al caer la noche, sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Fuera lo que sucediera después. Estaba lista. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la sala de estar de Clara, me senté junto a la ventana observando la calle afuera. Pronto, Eric haría su movimiento, pero esta vez estaría lista para él. Esta vez, sería yo quien tuviera el control. La calma antes de la tormenta estaba casi terminada, pero por primera vez en años no tenía miedo. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después en mis propios términos. El sol acababa de empezar a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando escuché el sonido de un coche entrando en el camino de entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba por las cortinas. Efectivamente, era el Audi negro elegante de Eric, con Marie en el asiento del pasajero. Tomé un respiro profundo, preparándome para lo que vendría. Este era el momento de la verdad. «Están aquí», le dije a Clara, quien estaba sentada en el sofá intentando parecer casual a pesar de la tensión en la habitación. Ella asintió, dándome una sonrisa tranquilizadora. «Recuerda, puedes con esto. Estamos aquí contigo». Observé cómo Eric y Marie salían del coche, sus rostros una mezcla de ira y confianza altanera. Eric llevaba su traje de poder favorito, el que siempre usaba cuando quería intimidar a alguien. Marie, con su vestido de diseño y zapatos de tacón alto, parecía lista para una noche de fiesta más que para una confrontación familiar. Mientras se acercaban a la puerta principal, podía escuchar sus voces resonando en el aire vespertino. «No puedo creer que tenga el descaro de irse así», decía Marie, su voz chillona de indignación. «Después de todo lo que has hecho por ella». La respuesta de Eric era demasiado baja para que la escuchara, pero la tensión en su mandíbula me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su humor. El timbre sonó, su alegre campanilla contrastando fuertemente con la tensión en el ambiente. Clara apretó mi mano una vez más antes de ir a abrir. Escuché la voz de Clara fría y serena. «Eric, Marie, qué sorpresa». «Deja las tonterías, Clara», gruñó Eric. «¿Dónde está?» «Sé que Lena está aquí». «¿Por qué no entran?», respondió Clara con un tono neutral. «Podemos discutir esto civilizadamente». Escuché sus pasos en el pasillo acercándose. Mis palmas estaban sudando, pero me obligué a mantener la calma. Tenía un plan y lo seguiría. Eric irrumpió primero en la sala de estar, sus ojos aterrizando inmediatamente en mí. Por un momento, vi un destello de alivio en su expresión, rápidamente reemplazado por la ira. «Lena», dijo, su voz peligrosamente baja. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Me puse de pie, enderezando la espalda y mirándolo directamente a los ojos. «Me estoy separando de ti, Eric», dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. «Nuestro matrimonio ha terminado». Marie jadeó dramáticamente mientras el rostro de Eric se enrojecía de rabia. «No puedes simplemente irte», escupió. «Eres mi esposa, tienes responsabilidades, obligaciones». «Mi única obligación es conmigo misma», respondí, sintiendo un impulso de fuerza. «Estoy harta de ser tu saco de boxeo, Eric. Estoy harta de verte priorizar los caprichos de tu hermana sobre nuestro matrimonio». Marie dio un paso adelante, sus ojos centelleando. «¿Cómo te atreves? Eric siempre se ha ocupado de ti, desagradecida pequeña». «Ya es suficiente», interrumpió Clara, su voz cortante. «Esto es entre Lena y Eric. No tienes derecho a opinar». Eric se volvió hacia Clara, con los puños apretados a los costados. «Quédate fuera de esto. Es un asunto de familia». «¿Familia?». Reí, el sonido amargo incluso para mis propios oídos. «¿Así es como lo llamas cuando lanzas tazas de café a mi cabeza, cuando exiges que le entregue mi tarjeta de crédito a tu hermana?». Eric tuvo la decencia de parecer incómodo por un momento, pero rápidamente se recuperó. «Estás exagerando. Solo fue una pequeña discusión. Si vuelves a casa, podemos resolver esto». Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «No, Eric.
No hay manera de resolver esto. He tomado mi decisión. No puedes simplemente decidir eso, gritó Eric, dando un paso hacia mí. No te dejaré arruinar todo lo que hemos construido. Mientras Eric avanzaba, sentí un destello de miedo, pero antes de que llegara más cerca, una nueva voz cortó la tensión. Ese es suficiente, señor Campbell. Todos nos volvimos para ver al señor Thatcher parado en la entrada, su presencia exigiendo atención. Era el abogado profesional por excelencia, desde su traje perfectamente planchado hasta su expresión severa. Los ojos de Eric se abrieron en sorpresa, y luego se estrecharon con sospecha. ¿Quién demonios es usted?, preguntó. El señor Thatcher entró en la habitación, sus movimientos deliberados y calmados. Soy el abogado de Lena, el señor Thatcher, y le sugiero que dé un paso atrás de mi cliente. El shock en la cara de Eric fue casi cómico. Miró del señor Thatcher a mí y viceversa. ¿Abogado? Lena, ¿qué es esto? Tomé un respiro profundo, sacando fuerza de la presencia del señor Thatcher. Es exactamente lo que parece, Eric. Estoy solicitando el divorcio. Marie dejó escapar un jadeo dramático. ¿Divorcio? No puedes estar hablando en serio. Eric, haz algo. Pero Eric parecía congelado en el lugar, su rostro una máscara de incredulidad. El señor Thatcher aprovechó su silencio para continuar. La señora Campbell ha contratado mis servicios para manejar los procedimientos de divorcio, dijo con un tono profesional pero con un acero subyacente. Toda comunicación futura respecto a este asunto debe pasar por mí. Eric finalmente encontró su voz. Esto es ridículo, balbuceó. Lena, no puedes decidir simplemente divorciarte sin hablar conmigo primero. Creo que la taza de café que lanzaste a su cara marcó el fin de esa conversación, señor Campbell, respondió el señor Thatcher con frialdad. El rostro de Eric palideció. Eso fue un accidente. No quería. Guárdalo para el tribunal, Eric, lo interrumpí. Estoy harta de escuchar tus excusas. Marie, que había estado inusualmente callada, de repente intervino. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con mis necesidades? Eric me prometió. El señor Thatcher dirigió su mirada acerada hacia ella. Las finanzas de la señora Campbell ya no son de su incumbencia, señorita Campbell. Cualquier acuerdo que tuviera con su hermano no se extiende a los activos de mi cliente. La boca de Marie se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Por una vez, parecía sin palabras. Sin embargo, Eric estaba recuperando la compostura, su sorpresa dando paso una vez más a la ira. ¿Crees que puedes simplemente irte?, gruñó. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que te he dado. Sentí un impulso de enojo propio. ¿Dado? ¿Qué exactamente me has dado, Eric? Una vida donde tengo que caminar con cuidado, donde he tenido que renunciar a mis sueños, mis amigos, mi sentido de mí misma. Eso no es un regalo, eso es una prisión. Mis palabras parecieron golpear a Eric como un impacto físico. Dio un paso atrás, su rostro una mezcla de confusión y dolor por un momento. Vi un atisbo del hombre del que me había enamorado años atrás, pero entonces su expresión se endureció una vez más. Perfecto, escupió. Si así es como quieres jugar, entonces juguemos. Te combatiré en cada paso, Lena. No obtendrás nada. El señor Thatcher dio un paso adelante, poniéndose entre Eric y yo. No aconsejaría seguir ese curso de acción, señor Campbell. Mi cliente tiene evidencia sustancial de su comportamiento abusivo. Si elige luchar todo eso saldrá a la luz en el tribunal. Le sugiero que considere sus opciones cuidadosamente. El rostro de Eric palideció, y luego se enrojeció de furia. Abrió la boca para responder, pero el señor Thatcher lo interrumpió. Creo que hemos terminado aquí, dijo con firmeza. Me pondré en contacto con los papeles del divorcio. Hasta entonces, sugiero que se abstenga de contactar directamente a la señora Campbell. Eric parecía querer discutir más, pero algo en la expresión del señor Thatcher lo hizo pensarlo mejor. Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira, y algo que parecía casi miedo.
Esto no ha terminado, Lena, dijo, su voz baja y amenazante. Le sostuve la mirada con firmeza. Sí, Eric, ha terminado. Con una última mirada fulminante, Eric salió de la casa, con Marie siguiéndolo como un cachorro desanimado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí mis rodillas debilitarse por el alivio. Clara estuvo a mi lado en un instante, apoyándome mientras me hundía en el sofá. «Lo hiciste», susurró, abrazándome. «Estoy tan orgullosa de ti, Lena». El señor Thatcher aclaró su garganta suavemente. «Usted manejó eso muy bien, señora Campbell. No es fácil enfrentarse a un abusador, pero lo hizo con admirable fortaleza». Miré hacia arriba, sintiendo una mezcla de gratitud y agotamiento. «Gracias, señor Thatcher. No podría haberlo hecho sin su ayuda». Él asintió, una pequeña sonrisa suavizando sus rasgos severos. «Esto es solo el principio, pero ha dado el paso más difícil. Nos encargaremos del resto juntos». Mientras el señor Thatcher recogía sus cosas para irse, me senté en el sofá intentando procesar todo lo que acababa de suceder. La confrontación que había temido durante días había terminado, y había sobrevivido. Más que eso, había mantenido mi posición. Clara me trajo una taza de té, acomodándose a mi lado en el sofá. «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad. Tomé un sorbo del líquido caliente, dejándolo calmar mis nervios agitados. «Honestamente, no lo sé. Aliviada, creo. Asustada, pero también libre». Clara apretó mi mano. «Es normal. Es un gran cambio, pero recuerda que no estás sola en esto». A medida que la adrenalina de la confrontación comenzaba a desvanecerse, sentí el peso de todo lo que había pasado asentarse sobre mis hombros. Pero junto con la tristeza y el miedo había algo más, una chispa de esperanza, pequeña pero brillante, ardiendo en mi pecho. Por primera vez en años, estaba libre para moldear mi propio futuro. El camino por delante sería desafiante, pero mientras estaba allí con Clara, tomando té y observando los últimos rayos de sol desvanecerse en el cielo, sabía una cosa con certeza: estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Las semanas siguientes a mi confrontación con Eric pasaron en un torbellino de papeleo, reuniones y altibajos emocionales. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que atesoraba. Me encontraba marcando estos hitos, no importara cuán menores parecieran. La primera noche que dormí sin pesadillas, la primera vez que reí sin sentirme culpable, el primer día que no pensé en Eric en absoluto. Clara había insistido en que me quedara con su familia, hasta que volviera a ponerme de pie. A pesar de mis protestas por estar imponiendo, ella dijo con firmeza: «Tonterías. Para eso están los amigos. Además, los niños te adoran aquí». Y era cierto. Emma y Jack habían empezado a llamarme tía Lena, e incluirme en sus juegos y cuentos. Su afecto inocente era un bálsamo para mi espíritu herido. Mi trabajo en la librería El Rincón Agradable rápidamente se convirtió en mi santuario. Megan era una jefa paciente y comprensiva, siempre dispuesta con una palabra amable o una taza de té cuando parecía abrumada. El ritmo tranquilo de colocar libros en las estanterías, recomendar títulos a los clientes y perderme en las páginas de nuevas historias me ayudaba a sentarme cuando todo lo demás se sentía caótico. Una tarde lluviosa, aproximadamente un mes después de haber dejado a Eric, estaba reabasteciendo la sección de ficción cuando un título familiar capturó mi atención: El despertar de Kate Chopin. Recordé haberlo leído en la universidad. La historia del viaje de Edna Pontellier hacia el autodescubrimiento resonaba conmigo incluso entonces. Impulsivamente, saqué el libro de la estantería y comencé a leer. Mientras me sumergía de nuevo en la historia de Edna, sentí una conexión que no había experimentado en años. Su lucha por la independencia, su deseo de vivir la vida a su manera, todo se sentía dolorosamente familiar. Cuando llegué a la parte donde Edna declara: «Daría lo no esencial, daría mi dinero, daría mi vida por mis hijos, pero no me daría a mí misma», las lágrimas brotaron de mis ojos. Megan me encontró así, llorando en silencio en medio de la sección de ficción. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado, ofreciéndome un pañuelo y su presencia reconfortante.
Cuando me calmé lo suficiente para explicarle, escuchó con atención. «Sabes», dijo después de un momento, «los libros tienen una manera de encontrarnos cuando más los necesitamos. Tal vez este es tu despertar, Lena». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminara mi turno. Esa noche, mientras yacía en la cama en la habitación de invitados de Clara, me encontré pensando en todas las partes de mí misma que había sacrificado durante mi matrimonio con Eric. Mi escritura, mis sueños de viajar, incluso mis comidas favoritas, todo sacrificado en nombre de mantener la paz, de ser la esposa que él quería que fuera. A la mañana siguiente, me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. Saqué mi vieja laptop del fondo de mi maleta, y por primera vez en mucho tiempo, comencé a escribir. Las palabras brotaron de mí, desordenadas, crudas y reales. Escribí sobre mi matrimonio, sobre la lenta erosión de mi autoestima, sobre el momento en que decidí irme. No era bonito o pulido, pero era mío. A medida que los días se convertían en semanas, caí en una nueva rutina. Las mañanas eran para escribir, vertiendo mis pensamientos y sentimientos en la página antes de que el resto del mundo despertara. Luego, me dirigía a la librería, perdiéndome en el mundo de la literatura y en la tranquila compañía de otros amantes de los libros. Las noches las pasaba con Clara y su familia, o a veces simplemente sola, redescubriendo viejos pasatiempos e intereses que había descuidado largo tiempo. El señor Thatcher me mantenía al tanto de los procedimientos de divorcio. Eric, fiel a su palabra, estaba luchando en cada paso del camino, pero con la guía del señor Thatcher y la evidencia que habíamos reunido, me sentía segura en nuestro caso. Aún así, cada actualización traía una mezcla de ansiedad y alivio. Ansiedad por el enfrentamiento, alivio de estar un paso más cerca de una verdadera libertad. Un sábado, aproximadamente 2 meses después de que me fui, Clara me convenció de unirme a ella para una clase de yoga. «Te hará bien», insistió. «Te ayudará a reconectarte contigo misma». Estaba escéptica, pero acepté intentarlo. El estudio era cálido e invitador, con música suave sonando y el aroma de lavanda en el aire. Mientras pasábamos por las posturas, me encontré luchando, no solo físicamente sino emocionalmente. Años de tensión y estrés habían dejado mi cuerpo rígido e inflexible. Pero al respirar a través de cada movimiento, sentí que algo comenzaba a cambiar. Al final de la clase, mientras yacíamos en Savasana, las palabras de la instructora se derramaron sobre nosotros. «Eres fuerte, eres digna, eres suficiente». Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, lo creí. Después de la clase, con el rostro sonrojado y un poco dolorida pero sintiéndome más viva que en años, me volví hacia Clara. «Gracias», dije simplemente. Ella sonrió con comprensión en sus ojos, y apretó mi mano. Esa noche, tuve un sueño sobre Eric. En él, me gritaba, su rostro rojo de ira, pero no podía escuchar sus palabras. Era como ver una película muda. Me desperté sobresaltada, mi corazón latía con fuerza, pero al estar allí en la oscuridad, me di cuenta de algo. Por primera vez, su ira no me aterrorizaba. Me sentí triste por él, por el hombre en que se había convertido, pero ya no me sentía responsable de sus emociones. Al día siguiente, compartí esta revelación con Clara mientras tomábamos café. Ella escuchó pensativamente, y luego dijo: «Sabes, Lena, creo que estás lista para el siguiente paso». «¿Qué quieres decir?», pregunté, curiosa. «Creo que es hora de que encuentres tu propio lugar», dijo suavemente. «No porque no nos encante tenerte aquí, sino porque creo que estás lista para pararte sobre tus propios pies». La idea me emocionaba y aterrorizaba a la vez. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Vivir sola, mantenerme a mí misma? Pero al pensarlo, me di cuenta de que Clara tenía razón. Era el momento. El proceso de encontrar un apartamento fue tanto emocionante como abrumador. Había tantas cosas a considerar: ubicación, costo, seguridad. Pero con la ayuda de Clara y mi nueva confianza, finalmente encontré un pequeño estudio no muy lejos de la librería. No era mucho, pero era mío. El día de la mudanza fue un torbellino de actividad. Clara, Tom e incluso los niños ayudaron. Para la noche,
mis escasas posesiones estaban desempaquetadas, y mi nuevo espacio comenzaba a sentirse como un hogar. Mientras todos nos sentábamos en el suelo comiendo pizza y riendo, sentí un impulso de gratitud por estas personas que se habían convertido en mi familia. Después de que todos se fueron, me quedé de pie en medio de mi nuevo apartamento, absorbiéndolo todo. Los muebles de segunda mano que había recogido en tiendas de segunda mano, las pocas posesiones preciadas que había traído de mi vida con Eric, las cosas nuevas que había comprado solo para mí. Todo se unía para crear un espacio que era únicamente mío. Caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, me permití pensar en el futuro, no solo en el futuro inmediato de los procedimientos de divorcio y construir una nueva vida, sino en el futuro a largo plazo. ¿Qué quería? ¿Quién quería ser? Mientras estaba allí, recordé algo que mi abuela solía decir: la vida es una historia y tú eres el autor. Durante tanto tiempo había dejado que otros dictaran mi historia. Eric, su familia, las expectativas de la sociedad. Pero ahora, la pluma estaba en mi mano. Podía escribir cualquier historia que quisiera. Volví al apartamento, mis ojos posándose en el pequeño escritorio en la esquina donde estaba mi laptop. Ese día, una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez era hora de retomar esa novela que siempre había soñado escribir. No para Eric, no para nadie más, sino para mí. Con una sonrisa, me senté en el escritorio y abrí mi laptop. La página en blanco ya no parecía intimidante, sino llena de posibilidades. Tomé una respiración profunda, y comencé a escribir. Capítulo 1. El despertar. Mientras las palabras fluían en la página, sentí una sensación de paz asentarse sobre mí. El camino por delante seguía siendo incierto, y sabía que habría desafíos que enfrentar. El divorcio aún no estaba finalizado, y aún había días en que el peso de todo lo que había pasado amenazaba con abrumarme. Pero sentada allí en mi nuevo hogar, escribiendo mi propia historia, sabía una cosa con certeza: iba a estar bien. Más que bien, iba a prosperar. Esto no era solo un nuevo capítulo en mi vida, era un libro completamente nuevo, y no podía esperar a ver cómo se desarrollaría. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a asomar por mi ventana, finalmente dejé de escribir. Había perdido la noción del tiempo, perdida en el mundo de mi historia. Me estiré, sintiendo el satisfactorio dolor de músculos que habían estado quietos por demasiado tiempo, y me dirigí a la cocina a preparar café. Allí de pie, observando el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro, levanté mi taza en un brindis silencioso por nuevos comienzos, por la fuerza redescubierta, por las infinitas posibilidades que se extendían ante mí, por mi nuevo capítulo.